veis, pues estamos aquí hoy para la presentación del 50 aniversario de la exposición de uva de mesa de productos agrarios de Bajo Guadalentín, y como ya viene siendo habitual en los últimos años, pues acompañamos esta inauguración, esta tradicional inauguración que siempre coincide con nuestras fiestas patronales, con unas pequeñas charlas sobre algún tema de interés, en este caso siempre enfocada a los agricultores. Hace 2 años fue sobre innovación en las técnicas agrícolas, el pasado año sobre la infraestructura, sobre todo de agua desalada, de las desaladoras, y esa famosa tubería que estaba en construcción, que iba a unir la desaladora de Valdelentisco con el pantano de Algeciras. Bueno, y este año pues nos acompaña José Fuentes de Zorita como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues para hablar un poco más de este tema que tanto nos preocupa a todos y sobre todo a vosotros, a los agricultores, como es el tema del agua, con un título un poco recurrente, ¿no? El agua como problema. Bueno, decía que es el 50 aniversario porque ya han pasado 50 años desde que en el año 1967 un grupo de jóvenes se reunía por las noches con un monitor de extensión agraria para hacer un cursillo y otras actividades. Y una de esas actividades fue precisamente realizar una exposición de uvas de las que en aquellos años se cultivaban. Así dio comienzo este evento, recorriendo distintos lugares como el Club de la Tercera Edad, que estaba ubicado en el trozo de almacén del Parque de la Cubana, junto a la que hoy es la residencia de personas mayores. También algunos años se realizó en los sótanos del Círculo Instructivo de los Obreros. Ya en los años 80, el Ayuntamiento y la Agencia Comarcal Agraria le dio un impulso como concurso de exposición de uva de mesa y productos agrícolas de Bajo Guadalentín. Se abrió el abanico a la participación de los pueblos vecinos de Totana, Aledo, Librilla, y se instituyeron varios premios aparte de los de las uvas. Como la participación era tan variopinta, se creó el premio Mención Especial, que tiene el mismo valor representativo que los otros ya establecidos, con el fin de que el jurado pueda premiar esos productos no usuales en la exposición. Un jurado compuesto por técnicos y por agricultores experimentados de la localidad, a los que aprovecho para dar las gracias por su desinteresada colaboración. Así, las fechas establecidas, como decía antes, son siempre las ferias y las fiestas patronales de octubre, teniendo un plazo para la recepción de productos y la inauguración de la exposición. Desde los años 80, esta exposición se celebra en el Salón Central de la Casa de la Cultura. Bueno, como concejal de Agricultura, quiero aprovechar para agradecer a todos los vecinos de Alhama su aceptación al llamamiento en la participación en este tipo de actos y, como no, también aprovechar para felicitar a los trabajadores municipales de la brigada que hacen posible que todo luzca de la mejor forma para mostrar a todos los que en estos días de fiesta nos visitan la mejor cara de nuestra agricultura, los frutos de nuestra tierra y de vuestro trabajo. Muchas gracias. Y ahora a continuación pues voy a leer una pequeña reseña de José Fuentes Zorita, el conferenciante de hoy. Nació en el año 1947, natural de Murcia, de profesión ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Perteneció al cuerpo de funcionarios de la Diputación Provincial de Murcia y, bueno, sobre todo pues a lo largo de su carrera política, como consejero de Política Territorial y Obras Públicas, así como consejero de Hacienda y Administración Pública de la región de Murcia. Pero si especialmente está hoy aquí es por sus años de andadura como presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la que, bueno, pues luchó, como no puede ser de otra manera, pues por ese recurso tan escaso como es el agua en la región de Murcia. Yo, sin demorarme más, pues directamente le voy a pasar la palabra a José para que empiece y después cerrará Diego, ¿vale? Bueno, primero, como dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos, primero hay que dar las gracias. En primer lugar, lógicamente, a la corporación, al Ayuntamiento de Alhama, encabezado por su alcalde, Diego, al que agradezco enormemente que me hayan invitado, y además en el marco de este 50 aniversario. La verdad es que en esta tierra nuestra, cuando algo llega a 50 años, pues uno tiene que respetarlo mucho, porque la verdad es que esta no es una tierra donde seamos especialmente habilidosos en crear instituciones, acontecimientos que duren 50 años seguidos
y más con el éxito que tiene este acontecimiento vuestro, que además es un orgullo. Yo estaba realmente admirado cuando estaba antes de entrar viendo los expositores y viendo lo que son capaces de hacer nuestros agricultores y cómo han evolucionado a lo largo de los años con todas las dificultades que se han tenido que enfrentar y todos los inconvenientes que han tenido que superar. Y a los segundos que les quiero dar el agradecimiento es a todos ustedes por estar aquí. Ustedes son gente ocupada, tienen su tiempo, y la verdad es que ustedes piensen que cuando ya hace más de 7 años y medio que salí de la Confederación, que puedo decir cosas que resulten de su interés, pues yo tengo que reconocer que me halaga y por lo tanto pues les doy las gracias por venir aquí a compartir estos minutos con nosotros, que yo espero, vamos, por lo menos por mi parte, que no sean muchos para no aburrirles a ustedes y para no ocupar un tiempo que es precioso, ¿no? Cuando me llamó Antonio, el concejal de Agricultura, y me preguntó qué nombre le ponía a la charla, pues yo, tras pensarlo un momento, pues le dije, pues el agua como problema. La verdad es que antes de que se chive él, tengo que reconocer que me pasó el pensamiento, la maldad, de ponerle de subtítulo Agua para todos, pero sé que hay gente que lo está pasando muy mal con el tema del agua y que no están para muchos chistes, y aunque el humor nunca viene mal para afrontar las situaciones complicadas, pero vamos a dejarlo en el agua como problema, porque eso es lo que es, y cuanto antes lo reconozcamos, pues mejor. Es un problema en esta región nuestra, es un problema. Y es un problema porque esta región, en general el arco sureste, pero esta región tiene un clima privilegiado. No hay en toda Europa un clima como el nuestro, con una temperatura media de 18 grados al año, con 3.000 horas de sol al año y al lado del Mediterráneo. O sea, esto es una invitación a quedarse aquí a vivir y realmente pues no lo hemos inventado nosotros. No es casualidad que aquí al lado esté el yacimiento de La Bastida, que demuestra que hace 5.000 años ya había gente que era capaz de establecerse aquí, sencillamente porque aquí era capaz de encontrar su sustento. Es decir, no tenía que recorrer mundos en busca de agua y pastizales para darle de comer al ganado, sino que aquí podía desarrollar una agricultura, y aquí empiezan realmente los asentamientos en la península, ¿no? Y no en vano vinieron los árabes y montaron todo el tinglao que montaron, y le dieron el avance que le dieron a la agricultura y al aprovechamiento de los que ya entonces eran escasos recursos, pero los que habían. Hay que tener en cuenta que en el siglo XII en la región habían aproximadamente 5.000 hectáreas de regadío. Hoy en día solo en Alhama ya hay esas 5.000. Pero eso lo que quiere decir es que esta tierra es una tierra que tiene una vocación especial para el regadío, y porque además sus tierras son de una enorme calidad. Edafológicamente las tierras de aquí son unas tierras privilegiadas, pasando por las pardocalizas esas que hay en el campo de Cartagena, y que en toda Europa pues solo se han encontrado lo que llaman las tierras negras de Ucrania, que naturalmente no tienen una temperatura que se le parezca, un clima que se le parezca ni de lejos al que tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que teniendo una tierra extraordinaria y teniendo un clima extraordinario, no tenemos agua ni extraordinaria, ni ordinaria, ni de ninguna clase. Este es el problema. Y este problema lo hemos tenido siempre. Este año se cumplen 480 años de la primera petición de trasvase de la que se tiene noticias. La hizo el marqués de los Vélez, que se quería traer agua de los ríos Castril y Guardal precisamente al valle del Guadalentín.
Es decir, que ya entonces, a pesar de que la agricultura había sufrido un retraso enorme como consecuencia de la expulsión de los moriscos, es decir, ya entonces se era consciente de que el agua que había aquí, entre otras cosas, no se sabía sacar el agua de 80 o de 200 metros de profundidad, entonces, claro, solo había la que discurría por el río Guadalentín. Es decir, ya se sabía que el agua era escasa y entonces ya se intentó traer el agua desde lejos. Es decir, vivimos en el dominio seco, más seco de toda Europa, y en cambio vivimos, y al contrario, vivimos en la zona más feraz y más dotada para la agricultura de toda Europa. Es decir, nuestra vocación, como luego hablaremos de ese tema porque ya llegaremos a eso, como dijo don Manuel de Torres, el que hizo los estudios económicos previos a la puesta en marcha de las obras del trasvase, esto tenía que ser la huerta de Europa. ¿Qué ocurrió? Y termino pronto, pero creo que es necesario que tengamos esta idea previa, que tras el desastre de España del 98, de la pérdida de las colonias y quedarnos en lo que somos, España volvió a mirar hacia adentro, hacia la península, y surgieron lo que se llamaban los regeneracionistas, con la figura de Joaquín Costa al frente. Y esta gente se dio cuenta de que este país, si quería avanzar y ya no contaba con las colonias, lo que necesitaba era escuela e infraestructuras que pusieran en valor las riquezas de este país. Mucha escuela para acabar con la incultura y el analfabetismo que había en este país, y muchas infraestructuras que permitieran poner en valor las riquezas que tiene este país. Pues bien, un discípulo de Joaquín Costa, el ingeniero de caminos don Manuel Lorenzo Pardo, que era el director del Centro de Estudios Hidrográficos en el Ministerio de Obras Públicas, siendo ministro el socialista Indalecio Prieto, hizo los proyectos de trasvase, de dotación de agua del sureste español, trayéndolo de otras zonas. Fue el 26 de febrero de 1933 en el Teatro Monumental de Alicante, donde don Manuel Lorenzo Pardo fue a presentar el proyecto del trasvase Tajo-Segura, es decir, hace ya más de 84 años, con la anécdota de que, como estaba afónico, el ministro Indalecio Prieto fue el que hizo la presentación. Es un discurso precioso, famoso, y que deberíamos leer todos los españoles, no solo los que estamos aquí, sino en los tiempos que corren, convendría que todos los españoles leyéramos el discurso que pronunció don Indalecio Prieto hace 84 años. Bueno, allí presentó ese proyecto que iba a servir para traer la riqueza a estas tierras y que estas tierras a su vez llenaran de riqueza a España y atendieran todas las necesidades que España tenía entonces. Ya saben ustedes lo que ocurrió, vino la guerra y esta obra, por ser una obra republicana y porque España lógicamente quedó en la pobreza después de la guerra, fue una obra que no se rescataría hasta los años 60, cuando los famosos tecnócratas, los que son mayores saben de lo que hablo, y hasta que llegó el ministro Federico Silva Muñoz. En otras partes de España el franquismo organizó polos de desarrollo en determinadas provincias, en agricultura desarrolló el Plan Badajoz y el Plan Jaén, y ya decidieron que había que desempolvar aquel proyecto que estaba en los cajones del ministerio y que había que ponerlo en marcha. Y se puso en marcha. Arrancaron las obras en la época de don Federico Silva y, como era de prever, era un proyecto enormemente dificultoso, sobre todo teniendo en cuenta cuál era la situación de España y los pocos medios disponibles en los años 60.
pero fue avanzando. Y avanzó hasta un momento en el que tengo que mencionar a una persona cuya memoria creo que es bueno honrar aquí, y es mantener un recuerdo precisamente una persona que es de estas tierras, o que era de estas tierras, Joaquín Garrigues Walker. Joaquín Garrigues Walker, como saben, su familia era totanera y fue ministro de Obras Públicas apenas 2 años. En este país hay responsables políticos que están durante legislaturas ostentando puestos y no son capaces de hacer nada que sea de utilidad para la comunidad. Y hay otros que están un par de años y son capaces de hacer obras y actuaciones que perduran en el tiempo. Cuando Joaquín Garrigues Walker llegó al ministerio, se encontró con que la última obra que quedaba para el trasvase, que era el túnel del Talave, que es un túnel que tiene más de 30 kilómetros de longitud, había tenido un desastre, y es que en un sitio que se llama la Falla de la Gloria se había hundido la tuneladora. La tuneladora es como un barco, es como barcos de esos que ven ustedes por el Sena, de esos. Un barco, eso valía centenares de millones de pesetas de entonces, y quedó hundida en fango y lodo, y allí sigue, como si fuera un dinosaurio, allí sigue. Y este hombre, en esa situación, dijo, pues ¿qué hacemos? Porque la obra era una obra controvertida. Y este hombre llamó a Alfonso Guerra y le dijo cuál era el problema y que qué hacía, si se paraba o se seguía. Y Alfonso Guerra le dijo, pa'lante con los faroles, cada uno haremos lo que tenemos que hacer. Y efectivamente Joaquín Garrigues hizo traer otra máquina de Austria y se terminó el Talave, y el 31 de marzo de 1979 llegó la primera agua del trasvase a esta región. Es decir, que hace ahora 37 años. Bien, y voy a decir algo que no he dicho nunca en público. ¿Qué hizo Alfonso Guerra? Pues Alfonso Guerra reunió en Madrid a representantes del Partido Socialista de todas las provincias afectadas. Es decir, gente de Badajoz, de Cáceres, de Toledo, de Guadalajara, de Albacete. Nos reunió, digo, yo entonces no era militante del Partido Socialista, no tengan miedo, no les voy a contar mi vida, no me voy a extender, pero quiero que sepan ustedes esto. Y nos convocó a todos para poner orden y que todo el mundo dijera lo mismo. Aquella reunión se convocó en diciembre del año 78. Y también, como anécdota, resulta que cuando se iba a celebrar se murió el líder de la revolución argelina, Ouari Boumediene, y Alfonso Guerra fue designado por el gobierno para encabezar la embajada española a los funerales de Estado de Ouari Boumediene. Pero no se suspendió la reunión. Lo que hizo fue delegar en don José Prat, que era un senador de Albacete, era un hombre que había pasado, muy respetado y que había pasado muchos años exiliado de España, y aquel hombre, con su buen saber hacer, su bonomía y eso, consiguió que al final de allí saliera una posición coordinada y de allí saliera un acuerdo que fue el de ayudar a la puesta en marcha del trasvase. Y así se hizo. Y al año siguiente, en el año 80, se aprobó la ley que todavía sigue vigente, que es la ley del régimen económico del trasvase, que es todavía del que vive, y el Partido Socialista retiró la enmienda a la totalidad que tenía presentada contra la ley del régimen económico del trasvase. Es decir, hubo un consenso y un pacto entre el gran partido de centro-derecha que estaba gobernando, que era la UCD, y el gran partido del centro-izquierda que estaba en la oposición, que era el PSOE.
No solo eso, recuerdo también otra anécdota en la que me tuvo también como protagonista, y es que como la ley estaba en debate, aquello llegó a una repercusión social que los mayores se acordarán que había en España un programa de debates que era el más prestigioso, que era La Clave. Entonces, como nada más que había una televisión, los programas de La Clave tenían una audiencia que ríete tú del Madrid-Barcelona, es decir, que yo lo veían millones de personas, veían La Clave, y allí que me mandan a mí, seguía yo sin militar en el Partido Socialista, como técnico de la Diputación Provincial de Murcia. Y como político iba el entonces senador don Antonio Pérez Crespo, para el cual también tengo un cariñoso respeto y recuerdo, por parte de UCD. Sin falsas presunciones, ganamos por goleada aquel debate que vio España entera. Pero ya se vio entonces que el del PSOE de Toledo decía una cosa y el del PSOE de Murcia decía otra. Y que el de la UCD de Cáceres decía una cosa y el de la UCD de Murcia decía otra. Pero aquello, digo, el debate quedó tan claro que la ley salió adelante y gracias a eso pudo funcionar y ya está terminado y se terminó todo, y aquí se han podido vivir toda una serie de años trabajando y desarrollando toda la riqueza que todos ustedes conocen y todas las obras que todos ustedes conocen. No se acabó ahí, como es natural, la historia, ni acabaron ahí los problemas. En 1984, como consecuencia de la crisis en esta región, que acabó con el cese del presidente Hernández Ros, pues entonces el nuevo presidente Carlos Collado, que me conocía de la Diputación, me llamó para ser consejero de Política Territorial y Obras Públicas. Eso sería abril de 1984. ¿Saben ustedes cuál fue mi primer acto público a los 15 o 20 días de estar de consejero? Ir a manifestarme a la puerta del gobierno de Murcia, junto con el consejero de Agricultura de entonces, don José Luis Albacete Viudes, en apoyo de los agricultores que iban a protestar porque a esas alturas del año hidrológico no se había trasvasado todavía ni una gota de agua. Excuso decir que como gobernaba Felipe González, el delegado del gobierno era de nuestro propio partido. Ya sé que todas las comparaciones son odiosas, pero ustedes se imaginan por un solo segundo que ahora se pudiera producir una situación como esa, en la que dos consejeros del gobierno regional, en defensa de los intereses legítimos de sus agricultores y de su región, se manifestaran contra el gobierno de su propio partido porque a su juicio no estaba tomando las medidas que tenía que tomar. A las pocas semanas el gobierno de Felipe González aprobó un trasvase de 50 hectómetros cúbicos, por supuesto, habiendo en la cabecera del Tajo mucha menos agua de la que hay ahora. Y allí, pues, salimos adelante. Es más, recuerdo que en febrero del año siguiente fuimos a explicar todas las gestiones en la asamblea, que era donde teníamos que explicarlo, y allí pues dimos cumplida cuenta de todas las gestiones, y me acuerdo de que, entre otras cosas, yo llegué tan orgulloso porque fruto de esas gestiones había conseguido que por fin subastaran la impulsión de Fuente Álamo para acabar los regadíos del campo de Cartagena. Y han querido las circunstancias que luego, muchos años después, en el 2008, ya como presidente de la Confederación, me tocara poner en marcha las últimas obras que cerraban el post-trasvase, es decir, lo que llamamos trasvase Tajo Segura, que son ni más ni menos que las infraestructuras necesarias para dotar de los recursos que le corresponden a los vecinos de pliego. Esas fueron las últimas obras del trasvase y con esas se ha acabado, es decir, el trasvase está acabado como infraestructura. Ahora, insisto,
porque ya paso a otra situación. Insisto, hasta ese momento, unanimidad, consenso, naturalmente cada uno defendiendo sus cosas, consenso, estuvieran en el gobierno o estuvieran en la oposición, entre el partido que estaba gobernando, que era la UCD, y el partido que estaba en la oposición, que era el PSOE, y luego el partido que estaba gobernando, que era el PSOE, y el partido que estuvo en la oposición, que fue la UCD. Así llegamos al año 94. El año 94, el 14 de julio de 1994, en una sesión solemne en la Asamblea Regional de Murcia, se aprueba el Pacto del Agua. No sé si les suena el nombre, porque es que ahora creo que el gobierno actual regional está tratando de que se firme un nuevo pacto. Ojalá tenga suerte y se haga. Pero me gustaría que me explicaran cuándo dejó de existir el pacto del año 94 y qué tenía de malo el pacto del año 94. Porque aquel pacto se firmó por unanimidad de todas las fuerzas políticas de la región. Ahí ya estaba el Partido Popular, ya no estaba la UCD. Fue PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Por unanimidad de todas las fuerzas políticas se aprobó el Pacto del Agua y está publicado en el Boletín Oficial de la Región del 3 de agosto de 1994. Para el que tenga curiosidad lo puede comprobar. 3 de agosto de 1994. ¿Por qué se aprobó ese pacto? Porque en España se estaba debatiendo un asunto muy importante, el Plan Hidrológico Nacional. Y había que hacer llegar a España la posición de Murcia. Y todos los representantes políticos de Murcia se pusieron de acuerdo de presentar una misma posición ante ese Plan Hidrológico Nacional que luego se ha llamado el Plan Borrell. Y a mí me hace gracia, bueno, no me hace ninguna gracia, ver que personas e instituciones que en aquel momento, por motivos partidistas, se cargaron aquel plan, ahora dicen que ese es el plan que sería bueno porque establecía la interconexión de cuencas. ¿Saben ustedes qué es lo que pasó? Esa historia ya es tan reciente que ya la conocen. ¿En qué acabó el plan, el Pacto del Agua del año 94? Pues en lo que ustedes saben, en la pancarta del agua para todos. Se rompió el consenso. Y lo que es peor, se perdió la unanimidad, la unidad de todas las fuerzas políticas que representaban a los murcianos. Y eso, en mi modesta opinión, es suicida. Es suicida. Es verdad que la cabeza que concibió eso se dio cuenta de que el agua da... Luego se dieron cuenta de que no solo en Murcia, de que también en Aragón, y que también en Cataluña, y que también en Castilla-La Mancha. Es decir, que al final el agua da muchos votos, y los votos de un lado se compensan con los de otro, con lo cual ya ese asunto ya deja de interés. Nosotros, miren lo que les digo, podemos perfeccionar, optimizar todos nuestros sistemas de riego. Podemos tener ese espíritu empresarial del cual debemos estar orgullosos y que ha dado lugar a eso que está en los expositores. Yo le contaba al alcalde cómo cuando iba por ahí a defender y a pedir y a defender los temas del agua, les explicaba que la agricultura actual no tiene nada que ver con la que se creen la gente del interior, la gente que vive en Castilla, la gente que vive en Aragón. Digo, en mi tierra ya no es así. Tú llegas a un invernadero y quieres un pimiento y te dicen, ¿cómo lo quiere usted? ¿Rojo, amarillo o verde? ¿Cómo lo quiere usted? ¿Pequeño o grande? ¿Dulce o picante? ¿Dónde lo quiere usted? ¿En Düsseldorf, en París o en Londres? ¿Cuándo lo quiere usted? ¿En octubre, en febrero o en mayo?
Aquello es una fábrica y no le pueden mandar ustedes el agua cuando ustedes quieran o cuando lluevan. Aquello es una industria que debemos apoyar porque es una máquina de producir riqueza para toda España y por lo tanto las reglas para suministrar el agua tienen que ser las adecuadas al siglo XXI y a una agricultura del siglo XXI, si es que queremos tener agricultura, porque si lo que quieren hacer ustedes es una reconversión industrial y quitar, como quitaron los altos hornos de Sagunto, pues lo dicen, pero díganlo, no nos dejen morir de inanición, porque el problema está en que por mucho que mejoremos, por mucho que aprendamos a optimizar la utilización del agua, por muchas desaladoras que pongamos, y mucho ojo, gracias a las desaladoras, porque a lo mejor a ustedes se les ha olvidado que en el año 2003, sin haber sequía, hubieron restricciones de agua en Alhama, de 8 a 12 horas diarias, entre agosto y noviembre, y no hace tanto. Y ahora, en una situación mucho peor, no ha habido que cortar el grifo ni un minuto, gracias a las desaladoras. Lástima de tiempo perdido, porque podíamos haber ganado mucho tiempo. Y esta tierra además tiene una ventaja estratégica, y es que tiene aquí al lado un magnífico embalse que es el de Algeciras, que le caben 42 hectómetros cúbicos y puede regular caudales que le lleguen de las desaladoras. Son los dos sitios principales de la cuenca, la del embalse de la Pedrera y el embalse de Algeciras. Eso es una ventaja estratégica. Se discutirá las maneras que haya de abaratar los precios, pero da igual, aunque tuviéramos todas las desaladoras y aprovecháramos al máximo todo el agua de los pozos, que cada vez hay menos, como es lógico, está todo sobreexplotado, seguiremos necesitando agua de fuera. Y si necesitamos agua de fuera, significa que la solución no está dentro, que la solución está fuera de la región. Y si uno tiene que ir a buscar una solución fuera de la región, es suicida no ir todos unidos. Tenemos que ir todos juntos. Y yo por eso decía antes que el gobierno de la región, el actual gobierno de la región, está intentando que se firme un nuevo pacto del agua. Yo encantado, ojalá tengan suerte, pero la experiencia me dice que como no consigan sumar a ese pacto a las respectivas direcciones nacionales de sus partidos, de los distintos partidos, ese pacto del agua va a ser un pacto de andar por casa y aquí dentro no está la solución. Seguimos necesitando caudales que vengan de fuera. Y como he prometido no alargarme, y me he alargado más de lo que yo pensaba, pero voy a acabar en latín. Hay una frase que muchos de nosotros tenemos como un imán, se la han convertido en imán de esos de frigorífico. Una frase que dice, errare humanum est, equivocarse es de humanos. Eso lo dijo Marco Tulio Cicerón hace más de 2000 años, pero piadosamente nos ocultan la segunda parte de la frase. Es verdad, equivocarse es de humanos, pero añadió Cicerón, persistir en el error es de locos. Esta no es una tierra de locos. Yo espero que seamos capaces de convencer a la gente, a los que nos representan, de que tienen que ir juntos. Si no van unidos, si no tienen claro cuál es el orden de prioridades y la magnitud del desafío, el futuro es muy negro. Así que yo les deseo la mejor suerte. Hoy, cuando hablamos de la conferencia, don Diego Conesa no era lo que va a ser este fin de semana, pero ya que está aquí, al mío, me oye bien de cerca lo que estoy diciendo. Pero seguro que a los otros también les va a llegar lo que estoy diciendo aquí, y eso era el mensaje que yo quería traerles esta noche a ustedes, a todos los alameños, y además reiterando mi agradecimiento
por haberme escuchado con tanta paciencia a lo largo de todos estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Buenas noches a todos y a todas, vecinos. 50 años de esta exposición. El año pasado aquí lo comentamos que para conmemorar ese 50 aniversario iba a ser la portada del libro de la feria, como así ha sido. Y bueno, también, como ha indicado el concejal Antonio José Caja, es el tercer año en el que intentamos informar a los que estéis aquí presentes y también a aquellos que nos escuchan y nos ven en las cámaras de Telalama, informar con libertad y sin prejuicios sobre cuestiones que son importantes. Y quería pues también trasladar el agradecimiento a los trabajadores municipales, especialmente a Simón por el trabajo que se ha realizado para esta exposición, a los agricultores que habéis apoyado este certamen con vuestros productos y también al invitado, a Fuentes Zorita, por hablar con libertad total y absoluta. Yo no sabía, le dijimos, habla y di lo que quieras, en esa dinámica de hablar con total libertad, que creo que como mejor se escucha. Me ha gustado mucho que menciones a Costa porque decía, tú le has dado tu interpretación, decía que era necesario escuela y has dicho infraestructuras, era escuela y despensa, ¿no? Escuela, infraestructuras para generar riqueza para que hubiera despensa en este país. Exactamente. Escuela y despensa. Gracias por la lección de historia del trasvase, que ha sido, no la había escuchado en todas las lecturas que tenía, todos esos matices, y yo creo que han sido testigos los aquí presentes de esos matices. Y bueno, pues tomo nota, Pepe, en la parte que me corresponde de la apelación a la responsabilidad y al sentido común y a esos matices para trabajar en defensa de los intereses de esta región. A partir de este momento, como siempre, pues la palabra la tenéis vosotros para poder formular con total libertad cualquier pregunta que queráis formular a concejal, a mí, pero sobre todo a Fuentes Zorita, que tenemos la suerte de tenerlo esta tarde y esta noche aquí con nosotros. A partir de este momento, pues cualquier pregunta que queráis formular, podéis pedir el micro y hacerla. Vamos a romper el hielo como no puede ser de otra forma una mujer. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Es un placer siempre escucharlo. Pero, ¿usted cómo ve que vamos a poder salir con el desastre que tenemos en el Valle Guarentino? Porque nosotros tenemos ya unos cultivos ya aquí aposentados. ¿Eso con qué lo vamos a regar? Vamos a ver. Teóricamente no debería haber problema, sí que hay problema, claro, hay problemas este año, es decir, no vivo en Marte. Ayer o antes de ayer me desayunaba con la noticia de que la comunidad de regantes de aquí de Alhama se había quedado sin agua y sé cuál es la situación de los regadíos consolidados o como se les quiera llamar en Totana. Vamos a ver, una cosa es lo que hay que hacer hoy en día. Y hoy en día estamos en situación de emergencia y por lo tanto lo que hay que hacer son decretos de sequía que sean verdaderamente operativos y no estar boicoteando las situaciones y darse cuenta de que a lo mejor hay que tomar medidas excepcionales. Es que la historia del trasvase, yo que he sido muy respetuoso y comprendo y he comprendido muy bien las demandas de la cuenca del Tajo y todo eso, pero tengo que recordar que, por ejemplo, cuando yo hablaba del trasvase que se hizo en el año 84 de los 50 hectómetros cúbicos, o los que yo he vivido posteriormente, se hicieron habiendo bastante menos agua en la cabecera del Tajo. Que el agua en la cabecera del Tajo, un gobierno subió el mínimo no trasvasable a 240 hectómetros cúbicos y posteriormente otro gobierno lo ha subido nada menos que a 400 hectómetros cúbicos. Es decir, que ha puesto cada vez más dificultades sin simultáneamente poner un control de los desembalses para que los usuarios tengan un control transparente de los desembalses y se vea que realmente se desembalsa lo que se tiene que desembalsar y no lo que obedece a determinados intereses. No calificaré esos intereses, pero otros intereses, que no son estrictamente los de manejar el agua. Aquí se ha perdido el tiempo, lamentablemente. Está en una situación estratégica donde había un sistema que diseñamos en su momento en base a la desalinizadora de Águilas y en base a la desalinizadora de Valdelentisco, que estaba prevista su conexión, insisto, porque además tenemos la fortuna
de tener un elemento de regulación importantísimo, que es el embalse de Algeciras, de la Rambla de Algeciras. Y hemos perdido muchos años, y eso ya no tiene solución. Podemos mirar y podemos pedirle responsabilidades, si queremos, a quien retrasó todo eso. Pero eso ya no tiene solución. Hay que mirar al futuro, y lo que hay que hacer es cuanto antes completar esa infraestructura para que el agua desalada realmente llegue a todos los puntos que haga falta. Y luego hay que resolver dos problemas más. Uno, que es un problema administrativo, que es incomprensible el atranque que tienen, que es el problema de las concesiones, para poder realmente vender con todas las de la ley el agua que se está produciendo en esas plantas desalinizadoras, y el otro, naturalmente, que es el precio. Y el precio, aunque el agua se ha abaratado mucho, porque yo ya, como sé más por viejo que por diablo, decía, a mí es que me tocó casi inaugurar la desalinizadora de Las Palmas de Gran Canaria, y entonces salía el agua a 200 pesetas el metro cúbico, es decir, que es casi 1,5 €, ¿no? O un poco menos, y encima no había quien se la bebiera. Aquello no valía ni para lavar ni para nada, es decir, un agua salada, o sea que ha cambiado mucho y se ha abaratado y se ha conseguido que el consumo energético sea mucho más eficiente. Pero hay que buscar fórmulas, igual que existen, por ejemplo, en Israel, el Estado de Israel, toda el agua hace como, digamos, como un pozo, es decir, donde van a parar todas las aguas, sean del Jordán, sean de reutilización de depuradoras, que esa es otra cosa que también pusimos en marcha. Afortunadamente eso sí que se ha seguido adelante, la reutilización de las aguas de las depuradoras. Pues buscar fórmulas para abaratar el agua de las desalinizadoras y, por supuesto, hacer como hicimos nosotros, buscar incluso con la aceptación de Europa las ayudas a ese agua para la agricultura. En su día nos dijeron que 30 céntimos era carísimo. Pero mientras, pues lo único que se me ocurre es una situación que se vea una situación realmente excepcional y se adopten medidas excepcionales en relación con la única infraestructura que disponemos, que es el trasvase Tajo Segura. Fuera de eso hay el agua que hay. Si queremos nos podemos engañar. Ya me gustaría a mí decir otra cosa, que hubiera otra cosa, y decir, señores, como ha habido a quien ha dicho, ¿no?, que habían no sé en dónde, porque no lo dijeron, pero que por lo visto hay 500 hectómetros cúbicos disponibles para la región en no se sabe dónde, pero no lo dicen. Ojalá, pero mientras no lo digan, nos tenemos que arreglar con lo que hay. Buenas noches. Me ha gustado eso que ha dicho usted del control de los desembalses, porque soy agricultor, mis hijos son agricultores y hace falta agua todos los días, pues son invernaderos. Pero me ha gustado bastante eso que ha dicho de los desembalses, porque me gusta ver un programa que hay, de igual que aquí tenemos en el telegrama, en nuestro campo, pues también en Castilla-La Mancha hay otro programa. Y me causa un horror, pero de los grandes, que cuando aquí no nos han estado mandando agua, no aquí a Lama, yo no hablo, he estado 11 o 12 años en el sindicato central de la Granja, estaba usted de presidente, en confederación, y yo nunca he dicho para Lama, yo era para pueblos que representaba. Y entonces, pues tampoco digo que sea el trasvase para Lama ni para Murcia, porque está Alicante y está Almería. Pero me causa un horror, no sé cómo expresarme, porque me hierve la sangre, de que este verano, cuando a malas penas había trasvases para trasvase Tajo Segura, aquí en los pantanos de Entrepeña y Buendía, semanalmente, no estoy hablando de nada, y eso se puede buscar en lo que han publicado en los medios de comunicación, semanalmente bajaban los pantanos 17, 16, 18 hectómetros. Y yo, que no soy muy economista, hacía mis cálculos y yo decía, tanto de cada ecológico, el resto tiene que venir para el trasvase. Si no tenemos trasvase, ¿dónde se mete el agua? Pues claro, eso del control de allí, eso sería lo más importante, porque sin ir más lejos,
la semana pasada bajaron los pantanos entre Peña y Buendía 7,5 hectómetros. Y a mí me gustaría que alguien me dijera, oye, los 7,5 hectómetros se necesitan declaradas ecológicas. Yo me acuerdo cuando el otro ciclo de sequía que tuvimos, que no sé si eran, que tenían que tener 3 hectómetros de caudal ecológico, pues tanto ustedes con los buenos entendimientos lo dejaron, porque no es lo mismo que salgan 3 hectómetros de los pantanos, que conforme va andando para adelante va teniendo más caudal ecológico. Se quedó en 3 hectómetros y nosotros pasemos la sequía y no nos enteremos prácticamente. Ahora así nos estamos enterando, lo tenemos todo. No hemos gastado el dinero que tenía como el que no tenía. Tenemos unos buenos regadíos, que no tenemos una que cabe grifo, pero los grifos están cerrados. Y entonces me gustaría que nuestros políticos, tanto unos como los otros, se entendieran en que el control de regulación de allí, para mí, es lo más importante que hay. Muchas gracias. Bueno, tiene usted razón, es decir, algo se ha mejorado. Le voy a explicar, sí, verá usted, llegó un momento en que de los embalses de cabecera del Tajo, a finales de los años 80, cuando aquello de la guerra del Yom Kippur y todo eso, estaban desembalsando 1.700, 1.500 hectómetros cúbicos al año, para beneficio de las eléctricas, porque como había subido el precio de la energía, es decir, estaban vaciando los embalses para producir energía eléctrica. Por eso también, si mira usted, se toma la molestia de mirar cómo están los embalses del Tajo, los que están más cerca de Portugal, verá usted como el estado de esos embalses es mucho mejor que el de los embalses de cabecera. Ahora no se desembalsa tanto, pero es verdad que debido a la presión social y política, por qué no decirlo, de Castilla-La Mancha, allí por Aranjuez está pasando un mínimo de 10 metros cúbicos por segundo, que es el caudal establecido en la ley. Lo que pasa es que en situaciones de emergencia, a lo mejor hay que prever excepciones a la ley. Y en vez de hablar de caudales ecológicos, hay que hablar de caudales circulantes mínimos para que se mantenga la vida en esos tramos del río. Nosotros tenemos una experiencia. Yo tengo que decirle, lo que pasa que no quiero, es que esto es infinito, este problema, esta cuestión. Es decir, yo me fui de la Confederación tras una sequía dejándome llenos el embalse de la Fuensanta y el embalse del Cenajo. Y el secreto fue que aguas abajo no salió más agua que el imprescindible para que hubiera vida en el río Segura. Y al mismo tiempo que estaban los embalses llenos, yo me dejé nutrias en la contraparada, junto a la ciudad de Murcia. Se había recuperado la vida. Como anécdota, se estropeó en Murcia, para que cuando ustedes vayan a la capital y vean aquello bonito y con agua, tiene truco. Hay una presa artificial que está donde está el auditorio, allá por la Fica, que embalsa el agua y da la impresión de que allí tienes agua, de que allí hay una lámina de agua que ocupa todo el cauce del río. No es verdad. No es verdad. El río que baja no es ese. Siendo yo presidente se estropeó la presa y entonces tuvimos que dejarlo en seco para poder repararla. ¿Y sabe usted por dónde metimos el río Segura mientras trabajábamos? Por una tubería de 40 centímetros de diámetro. No sé si estaban pasando 200 litros por segundo, algo así, y mantuvimos la vida. Eso sí, controlamos a rajatabla todos los vertidos para que no cayera nada que pudiera contaminar el agua y que, por lo tanto, todos los seres vivos que allí tuvieran el medio que necesitaban para sobrevivir. Estamos en una situación de emergencia, si no, es como el refrán, para las cuestas arriba quiero yo mi burro, que las cuestas abajo yo solo me las subo. Es decir, es que ahora es cuando hay que buscar situaciones excepcionales, no se puede aplicar el reglamento, porque hay lo que hay.
Y efectivamente, una de las cosas que no entiendo por qué no están todas resueltas, exactamente igual que conseguimos meter un representante no ya un representante de la región, sino un representante de los regantes. Que sepan ustedes que el Sindicato Central de Regantes está representado en la Junta Central de Explotación del Trasvase Tajo Segura. Es decir, lo que tendría que haber es un representante en la comisión de desembalse de la Confederación del Tajo, como usuarios que son de eso, para estar allí y saber para dónde va el agua y si sale el agua se desembalsa el agua que se tiene que desembalsar o se desembalsa más de la que se tiene que desembalsar. Bueno, primero quiero darle las gracias por la exposición que ha hecho y también por la labor que hizo en la Confederación de la Segura. Como ha dicho en su exposición, a veces no son los partidos, son las personas las que ejecutan y las que realmente gestionan. Aparte de esto, quería hacer unos comentarios en cuanto a lo de los desembalses del Tajo. Creo que lo sabemos todos. Es decir, una de las cosas importantes que está presionando son las hidroeléctricas. Se necesita agua para producir energía. Eso está clarísimo. Esa es una de las cosas. En cuanto también a lo que se estaba comentando, el famoso plan Borrell, ojalá se hubiera conseguido. Pero eso es lo que creo que es lo que debemos de buscar ahora mismo. Porque de aquí atrás nos han vendido la moto todos los políticos, todos los partidos. Me da igual que sean socialistas, o sea del PP, o sea UCD. Cada uno ha querido vender la moto como ha podido, así de claro. Es decir, incluso el chiste que ha dicho usted, el agua para todos, recuerden que también había otro eslogan, que era agua para siempre. Bueno, y que agua para siempre, las desaladoras no hay. Se está demostrando que no hay. Porque ni están diseñadas bien, ni hay lo que se hace falta ahora mismo. Y refiriéndome a lo que decía del plan Borrell, igual que pugnamos por una buena autopista, por un buen corredor del Mediterráneo para trenes, pues lo que tenemos que buscar es las autopistas, pero de lagos. Conectar los ríos y agua en España hay para que pueda haber agua en todos los sitios. Y una de las cosas muy importantes también, que ningún gobierno ha querido entrar, es si el agua es un bien público, debería tener un precio público. No quiero decir que, por ejemplo, aquí se pague lo mismo, se pueda pagar en Galicia, se pueda pagar en el País Vasco o en otro sitio, pero de ir para arriba no se paga. No se sabe lo que es el agua, no saben lo que es el coste, ni saben lo que es realmente el producto que viene. Mientras aquí estamos pagando tanto en casa como en agricultura y demás a precios súper elevados. Un precio público o una tabla o un baremo de ese precio público ayudaría a que parte de ese dinero que se paga podría volver para obras y demás cosas. Gracias. Vamos a ver. Yo soy partidario de que el agua tenga precio porque creo que la gran revolución que se ha producido en Murcia, que por supuesto no se hubiera producido si no hubiera habido agua, eso es imprescindible, pero la gran revolución que se ha producido en la agricultura murciana es porque los agricultores han tenido que pagar el agua, sea porque la compraban de pozos o sea porque habían unas tarifas del trasvase, y eso les ha enseñado a que tienen que producir algo cuyo valor añadido sea superior a los costes de producción. Había gente en su tiempo que veía el campo de Cartagena con el trasvase lleno de vacas pastando por allí por la hierba para darnos leche y carne. Afortunadamente las cosas han ido por otro lado. Es decir, el agua, si vale dinero, a lo mejor para plantar patatas no vale, pero a lo mejor para plantar flores o para plantar productos de primor sí que vale. Entonces, yo soy partidario de eso, pero mire usted, el plan Borrell no salió adelante porque se opusieron los agricultores coordinados por doña Loyola de Palacio, y para sonrojo nuestro, los representantes de los agricultores de Murcia votaron en contra del plan Borrell. Están las actas.
votaron en contra de sus propios intereses. No somos ríos, nos podemos volver atrás y lo que yo decía antes, uno se puede equivocar, pero seguir en el error, pues eso es suicida. Votaron porque efectivamente, aunque solo fuera un céntimo al metro cúbico, el uso del agua se racionalizaría, porque en el 80% de España el agua no cuesta nada. Y la gente, bueno, eso ahora mismo nos favorece egoístamente, porque hay gente que le saca tan poco producto al agua que le conviene más vendérselo a los de Murcia y venderle sus concesiones a Murcia, y gracias a eso vamos a poder tener algún agua adicional, gracias a las cesiones de derecho. Fíjese, pero no son capaces de sacarle más producto a ese agua, ni son capaces de pagar siquiera un céntimo por cada metro cúbico. Eso punto uno. No lo he entendido muy bien lo de las desaladoras. Las desaladoras naturalmente que son aguas para siempre. Es más, estamos viendo como ahora todo el mundo, incluso los que decían que eran centrales nucleares de la mar y que producían no sé qué gases tóxicos y que el agua llevaba no sé qué boro, que iba a acabar con no sé qué planta y no sé qué, toda esa gente está pidiendo que por favor las ampliaciones que estaban previstas que se adelanten y que se hagan ahora. Y que incluso esa desaladora que hizo el gobierno regional exclusivamente para legalizar urbanizaciones que estaban fuera de ordenación, que es la de Escombrera, y que no destinaba ni una sola gota de agua para la agricultura, que los 23 hectómetros cúbicos que puede producir la desalinizadora de Escombrera se destinen íntegramente a la agricultura. ¿Por qué? Porque los que están sufriendo el problema saben que ahí está el agua y que no hay agua más cara que la que no se tiene, mientras se discute cómo se abarata. Pero lo que están pidiendo ahora mismo todas las organizaciones, tengo aquí artículos que se han publicado en esta región en los últimos 3 días, pidiendo eso, piden más cosas, algunas cosas yo las veo un poco, pero bueno, eso es lo que están pidiendo. Y por supuesto, en cuanto al Plan Borrell, el Plan Borrell hace ya 23 años, igual viene Borrell aquí al AMA y lo explica bastante mejor que yo, pero la situación en España hace 23 años no es la que hay ahora. Los trasvases, para ser viables en este país, no solo tienen que ser factibles desde el punto de vista técnico, o económico, o financiero, o ambiental, tienen que ser viables socialmente. Es decir, tiene que haber un acuerdo entre la gente, un pacto entre la gente que permita que el agua circule desde la tierra que cede hasta la tierra que recibe, con las compensaciones que sean, pero tiene que haber ese acuerdo. Si no hay ese acuerdo, eso no es posible. Yo tengo 2 ejemplos, uno en el que no había acuerdo y otro en el que sí había, pero lo dinamitaron. Uno que no había acuerdo. Supongo que alguno de ustedes que se acordará de que colocaron la primera piedra del trasvase del Ebro aquí detrás en el canal, entre Campos del Río y Ceutí. Colocaron una ahí y otra en Almería y colocaron otra, sembraron de piedra, chicos, y la única que no pusieron era la única que tenían que haber puesto, la de Tortosa. ¿Por qué era inviable? So pena que hubieran ido con los cañones, no lo sé, y aunque hubieran ido con los cañones, al día siguiente pues se lo hubieran cargado. Y en cambio había uno que lo tuvimos a punto de caramelo, y que yo, aunque Antonio dice, hombre, lo que nos interesa de Fuentes Zorita es su época como presidente de la Confederación, me parece que he demostrado que por suerte o por desgracia mi vida hubiera sido otra. Yo pensaba ser un feliz ingeniero de caminos y desarrollar mi vida profesional tranquilamente, porque no fui el número 1 de mi promoción, porque entre otras cosas no era un tema que me interesara, pero les aseguro que no era el más tonto de la promoción. Y me quería ver, pero mi vida cambió, las circunstancias, y una de las circunstancias fundamentales fue haberme metido en el tema del trasvase, la defensa del trasvase y todos estos temas del agua. Pues mire usted, hace más de 30 años, mi consejería, a través de 2 ingenieros que yo nombré, uno, don José Luis Pérez Albacete, y otro, don Manuel Albacete Carreira,
estudiaron el trasvase del Tajo Medio, que era y sigue siendo la mejor solución para liberar, no para redotar la cabecera del Tajo, que eso tiene unas dificultades inmensas, sino para complementar el trasvase. Y además tenía la ventaja de que resolvía problemas a Castilla-La Mancha, porque tenía que pasar por la provincia de Ciudad Real y resolver el problema de la Mancha Seca, que es la parte en la que el Guadiana no lleva agua. Y aquello pudo salir, pero alguien decidió que no debía salir. Unos decían que es que el agua, la excusa que nos ponían aquí es que el agua iba a ser de peor calidad y más cara, desde luego infinitamente más barata que la desalada. Y cuando en Extremadura hasta el gobierno estaba de acuerdo, el gobierno extremeño, porque el agua venía de un embalse que está en Extremadura, pues alguien se encargó de que ese acuerdo se rompiera. Así que vuelvo a lo que he dicho al final, y es que, primero, desde luego y principal, que aquí dentro de esta región seamos capaces de alcanzar un consenso y una unidad de acción por parte de todos nuestros representantes, primero de todo. Pero segundo, que sumen a sus direcciones nacionales, porque si no, no lo vamos a resolver, sencillamente porque eso es muy bonito decir, hay agua en Galicia, que la traigan. Oye usted, pero habla usted con los gallegos y con los que están por el camino, por el medio, con los que por donde tiene que venir, porque si no los dejan venir, ya puede tener usted la idea más maravillosa del mundo, como si se quiere traer un iceberg y ponerlo ahí en el Mar Menor y nos lo vamos comiendo a rodajas. Lo importante es conseguir que las direcciones nacionales de los partidos, porque esto es algo que tendrá que resolverse a través del Plan Hidrológico Nacional, y el Plan Hidrológico Nacional donde se aprueba es en el Congreso de los Diputados, donde no solo están nuestros diputados, que son 10, sino que hay otros 340 que son de otras provincias que tienen otros intereses distintos de los nuestros. Hola, agradecer la presencia de Zorita por este tema que es tan importante en la región. Vamos, nosotros hemos sufrido este año porque nosotros no tenemos acceso a la infraestructura del trasvase. La infraestructura pública que tenemos es la red de distribución de la red de Valderentisco. Y estamos un tiempo consumiendo ese agua, unos años, y ahora, por no haber hecho las concesiones administrativas, ahora este año nos cogen y nos ponen sanciones por consumir ese agua. Eso no lo entendemos. ¿Cómo puede ser eso así? Yo tampoco. Vamos, no, porque además yo que a ustedes les veo con una simpatía especial, porque cuando otros eran reticentes al tema, he mencionado del año 84 que nos fuimos a manifestarnos en apoyo de los agricultores, el entonces consejero de Agricultura, don José Luis Albacete Viudes, y yo a reclamar agua para los regantes. Como usted sabe, don José Luis Albacete Viudes es regante de esa zona y fue de los primeros que tuvo claro que quería que le llegara el ramal, que yo dije, no te preocupes, que está previsto que llegue el ramal de la desaladora de Valderentisco. Me parece inconcebible que el premio, entre comillas, a los que tiraron de eso, a los que apostaron por el futuro, que el premio sea ahora llegar y multarlo, cuando está en tu mano, en la mano de la administración, el haber resuelto y haber tramitado los expedientes y haber resuelto las concesiones ya hace no sé cuántos años. No lo entiendo. Es que más, nosotros, puedo hablar con el convenio que tenemos nosotros, pero vamos, que mucha gente tendrá los convenios más adelante, más atrasados, pero nosotros tenemos un informe favorable de Comisaría de Agua del 2015. Eso, cuando vimos la carta, pues nos quedamos de piedra. Ya no, lo siento en el alma, pero ya no puedo
No puedo decirle otra cosa que la que le he dicho. No, ya, si lo soy consciente del problema y lo lamento muchísimo porque son esas cosas, porque dice, bueno, el que venga agua o sacar agua de donde no hay, eso no tiene solución. Pero hacer papeles, pues hombre, esta noche mismo se podía quedar alguien a hacerlos, ¿no? Bueno, yo no sé si hay más preguntas, pero vamos a ir terminando porque se está haciendo un poco tarde y tenemos ahora también un vino de honor para celebrar esta inauguración, pero sí quería plantear pues una pregunta que ha salido en otros foros de debate aquí en Alhama. Es el tema de, bueno, se ha hablado de dos posibles trasvases, ¿no? De todavía el remanente del trasvase del Ebro, el trasvase del Tajo Medio, pero aquí lo que los agricultores ya empiezan a darse cuenta, sobre todo el último que ha hablado, ¿no? Que representa una zona que no puede regar, no pertenece al agua del trasvase, sino que sacan sus regadíos gracias al agua de Valdelentisco, a estas alturas, en la región de Murcia, conociendo las características, tomando también lo que comentabas de la falta de acuerdo social para infraestructuras de trasvase, ¿no cree que es una guerra perdida seguir hablando de trasvase y sobre todo hablar del trasvase del Ebro abiertamente cuando tenemos una infraestructura de desaladora que todavía pueden ser ampliables, que se pueden hacer más bastidoras y podemos tener más agua con infraestructuras que conecten, como bien has dicho, las desaladoras con los trasvases y que la guerra de los murcianos debe ser más agua desalada, un precio público o un precio mediante ese decreto de sequía y dejarnos otras guerras que, como bien has dicho, son más políticas que prácticas para nuestros agricultores? Bueno, vamos a ver, el trasvase del Ebro lo han abandonado incluso los que lo promovieron. Han tenido tiempo más que suficiente para resucitarlo y no solo no lo han resucitado, sino que han retirado todas las pancartas del agua para todos. Es decir, en el momento que ha dejado de ser útil como elemento electoral, pues se ha retirado. Es decir, sencillamente ya se sabía, pero se sabía de hace mucho tiempo que eso no se podía hacer. Yo no tiro la toalla con el trasvase Tajo Segura. Creo que hay soluciones, creo que es una obra que está amortizada y que por lo tanto ha sido muy rentable, y creo que hay soluciones factibles, pero que naturalmente necesitan de la política, de la gran política. Es decir, no tiro la toalla. Por supuesto que, es decir, creo que en estos momentos nosotros lo que no podemos como región es permitir dilaciones en aquello que está en nuestra mano. Entonces, el que se invierta en ampliar las plantas desalinizadoras, en completar la red, la interconexión, porque la clave, igual que, es decir, no somos conscientes, por ejemplo, y saco otro tema, de la maravilla que es la mancomunidad de canales del Taivilla. El hecho de estar intercomunicados todos los pueblos, eso nos permite tener un rendimiento que eso es desconocido en otras partes del país, lo bien que funcionamos, gracias a la interconexión. Y si el agua no te llega por un sitio, pues te llega por otro. Y esto pasaría igual si hubiera una interconexión. Pero tened en cuenta que con el agua desalada podemos llegar a la presa de Algeciras o podemos llegar a la Pedrera. No creo, de momento, que nadie esté pensando en llevar el agua desalada al Cenajo. Es decir, que las cosas tienen que tener también una viabilidad económica y financiera. Por lo tanto, es decir, yo creo que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que lo que está de aquí tenemos que pelear para que se haga sin más dilación. Y no digo ya las cuestiones que son puramente administrativas y que lo que hay que hacer es agilizar la burocracia, sencillamente. Ahora, en lo otro no, en lo que está fuera de Murcia, lo que hay que trabajar es porque este país sea capaz, este país España, quiero decir, porque España sea capaz de tener una política de Estado donde se le dé soluciones. Hay otras regiones que necesitan otras cosas. Nosotros solo queremos agua, si no queremos ni subvenciones, si no tenemos una agricultura subvencionada prácticamente. Lo que queremos es que nos den agua, que nosotros nos arreglamos. Entonces,
claro, hay que salir con una misma voz. Si el que sale está pensando en que si cabreo a no sé qué regantes, como esos son 200 en mi pueblo, más las familias, más los empleados, más no sé qué, esos son 4.000 votos, con 4.000 votos he ganado y así yo soy alcalde y no sé. Si la gente llega con esa mentalidad, pues sí que es verdad que va a ganar las elecciones, pero nos lleva a la ruina. Y a largo plazo llega a la ruina los mismos que le han estado apoyando en ese tipo de actuación. Entonces yo creo que ahora mismo hay cuestiones y hay que estar peleando en lo del día. Hoy venía yo por la carretera y digo, pero bueno, ¿el tercer carril cuándo? Porque es que hoy encima, como es la operación salida, digo, me va a pillar otra vez. A ver si tengo también la mala suerte que me pille otro camionero de estos locos. Y una cosa que veníamos aquí, estaba maciza la autovía. Autovía que no querían que hiciéramos. Que eso me la chupé yo el cuerpo como consejero de política territorial. Y decían en Madrid que no había que hacerla porque no llegábamos a los 10.000 vehículos día, que era el umbral para hacer una autovía. Y sacamos esta autovía, ya lo creo que la sacamos la autovía, y ahí está. Y ha sido un éxito. Pero pasó lo mismo, hubo que quebrar, hubo que buscar la excepción a la regla, porque con arreglo a la regla, pues no sé cuándo se hubiera hecho, porque estas no querían hacerla. Porque decían que de aquí a Puerto Lumbreras no habían 10.000 vehículos diarios. Sin parar. Bueno, podría empezar por cuando yo era un crío y no habían aviones ni nada de eso, hice la carretera del Berro. Y para hacer la carretera del Berro me tenía que subir al monte para verla, porque entonces no teníamos vuelos para ver no sé qué, o sea que nada más que estábamos el burro y el ingeniero. Y porque los que la han conocido como era, pues saben la complicación que tenía aquello. Le podría estar contando 1000 cosas en este pueblo, estoy encantado de la vida, pero supongo que tendrán otras cosas que hacer también. Yo quería, en este caso aquí ante mi vecino, sí quería, aparte de agradecerte, preguntarte, lo han manifestado también dos vecinos que han comentado sobre el lobby de las eléctricas y el problema de las eléctricas en la cabecera del Tajo. ¿Esa circunstancia con el Tajo Medio se salvaría? ¿Con la propuesta del Tajo Medio de la que llevas trabajando 30 años? Vamos a ver. La respuesta es por supuesto, porque el agua que está en el Tajo Medio esa ya ha sido turbinada. De todas maneras, yo por ser honesto creo que no hay que sacar las cosas de quicio. Es que en la cabecera del Tajo hay el agua que hay. Aquí los más jóvenes desde luego no lo saben ni lo recuerdan ni lo han sabido nunca. Es decir, el trasvase del Tajo era para traspasar 1000 hectómetros cúbicos al año. Lo que está en marcha es solo la primera fase, que eran los 600, que nada más que han venido un año en toda la historia del Tajo, en toda la historia del trasvase. Es decir, a nadie se le ocurre hablar de la segunda fase para llegar a 1000 hectómetros cúbicos sencillamente porque no están, porque no se producen en la cabecera. Entonces, las propias eléctricas tampoco es que puedan exprimir mucho la ubre de la cabecera del Tajo, pero es verdad que tienen una influencia sobre el régimen de desembalses en las distintas cuencas, incluyendo la del Tajo. Claro, si tú te vas a coger el agua donde ya ha sido turbinada, pues tienen menos dificultades que donde la quieren turbinar. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta más que se quiera formular, y si no la hay, pues agradecer de nuevo a todos los asistentes el estar aquí esta noche y por supuesto a nuestro invitado hablando con esa honestidad y con esa libertad que los años y la experiencia y la libertad de cargos le proporcionan, y con esa libertad pues ha dirigido a todos los que han querido preguntar y sobre todo los que han querido escuchar. Aquellos que tenemos algún año menos y alguna responsabilidad más, pues tomamos buena nota de lo que se ha hecho y de cómo se deben de hacer las cosas de aquí en adelante. Pues agradeceros la asistencia a todos, a ti también, Pepe, y ahora pues ya pues pasamos al vino español. Muchas gracias.